Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a La Explanada. No es un día cualquiera porque hoy nos despedimos. Cerramos una puerta que abriremos con fuerza en septiembre. No sé cómo llevan ustedes las despedidas, pero yo tengo que admitir que estoy algo triste. Les había cogido mucho cariño en estas últimas 2 semanas, pero no se preocupen porque he organizado un programa en el que me acompañarán 2 psicólogos para ayudarme a sobrellevar esta tristeza. Hoy, jueves 27 de julio, analizamos un estudio sobre la salud mental de los universitarios en España, en el que han participado 4.000 alumnos de la Universidad de Alicante. El 50% de ellos ha percibido la necesidad de apoyo psicológico. La UA contará el próximo curso con un servicio de atención psicológica y Miguel Richard, delegado de la rectora para la Unidad de Psicología y Resiliencia de la Universidad, nos lo contará todo sobre ello. Y hoy responderemos una pregunta que millones de padres se hacen cuando acaba el curso académico. ¿Y ahora qué hago con mis hijos en verano? ¿Apuntarlos a 1000 actividades, dejarlos en casa viendo la tele o mejor que repasen asignaturas que peor llevan en el cole? La psicóloga infantil, Seila Alcaraz, responde a todas esas preguntas. Y para cerrar la temporada contamos con un fuera de serie. CJ Navas nos visita para hablar de la huelga de actores y guionistas que ha paralizado la industria del cine. Además, nos trae las 10 mejores series de lo que va de año por si algún rezagado quiere ponerse las pilas este verano. Ya lo saben, todo esto ocurrirá en los próximos 55 minutos de programa. Prepárense porque empieza el programa del verano. Prepárense porque empieza La Explanada. Muy buenas tardes y bienvenidos otra vez a La Explanada. Cuando pensamos en los universitarios, desde fuera se ve como una vida idílica. Al menos yo la vivo con mucha envidia, con la flor de la vida, cursando una buena formación, yendo a conciertos, fiestas, pero es verdad que si aumentamos el foco nos podemos dar cuenta de que caben muchas realidades dentro de una misma vida. Y eso es lo que vamos a analizar hoy con el estudio sobre la salud mental y emocional de los universitarios. Para hablar de ello tenemos con nosotros a Miguel Richard. Él es delegado para la rectora de la Unidad de Psicología y Resiliencia de la Universidad de Alicante. Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros, Vicente, por contar conmigo para acompañaros. Miguel, coméntanos un poquito por encima las conclusiones de este estudio. Bueno, es un estudio que ha impulsado el Ministerio de Universidades. Tenemos que estar de enhorabuena porque el Ministerio, por primera vez en la historia, pone el acento en la salud mental. Han participado estudiantes de todas las universidades españolas. Ha consistido en una fase cuantitativa en la que han cumplimentado un cuestionario y en responder a una serie de preguntas abiertas. Y bueno, debemos estar de enhorabuena porque la Universidad de Alicante, que tiene en su agenda la salud mental como una prioridad, pues ha contado con una altísima participación. Hemos sido en cifras relativas la Universidad de España que más ha participado en los 2 momentos, con casi 5.000 alumnos. En el estudio todavía se comenta el COVID como un episodio traumático y yo no sé si es agua pasada o todavía esto hace mella en la salud mental de los universitarios. No, todavía no es agua pasada. Es decir, el COVID ha supuesto un cambio en las rutinas habituales, un planteamiento de posibilidades que no estaban y ahora están. Es decir, la gente es consciente de que puede en cualquier momento repetirse una pandemia y también muchas personas han cambiado sus prioridades, sus valores, por tanto sigue estando ahí. El 50% de los alumnos que han contestado a esta encuesta han mostrado una necesidad de apoyo psicológico. Y yo sé que a partir del próximo año la Universidad de Alicante contará con una unidad de apoyo psicológico. ¿Está preparada para atender a la mitad del campus? Pues esa es una cuestión que nos ha inquietado. Precisamente por eso hemos hecho un plan piloto. Es decir, con una población de 30 y muchas mil personas potenciales, tenemos que no intentar frustrar las expectativas y dimensionar muy bien la atención. Por tanto, nos vamos a centrar no solo en la parte asistencial, que tiene que estar para los casos muy graves, sino también para los casos menos graves o las personas que necesitan menos apoyo, en intentar tener una estrategia más promocional de la salud mental a través de actividades formativas, actividades de intentar poner recursos que de alguna manera permitan empoderar a las personas en la gestión de conflictos interpersonales, emocionales, etc. Esa va a ser un poco la apuesta. ¿De cuántos psicólogos componen el equipo?
La universidad cuenta con 3 psicólogos que prestan atención psicopedagógica y que atienden muy bien la diversidad y los problemas funcionales y las adaptaciones curriculares. Además, funciona muy bien. Pero la nueva ley de universidades, la LOSU, que es reciente y es de marzo, anima a las universidades a que además también tengan servicios de atención socioemocional. Y eso, aunque lo señala recientemente la LOSU, en el programa de nuestra rectora estaba. Por tanto, a lo que ya existe lo vamos a complementar con 4 psicólogos clínicos que van a prestar una... Aparte de los 3 que mencionabas. Aparte de los 3, habrá 4 psicólogos clínicos, 2 psicólogos y 2 psicólogas con experiencias muy solventes, que prestarán esa atención clínica tanto individual como grupal. Es un buen primer paso, pero no sé qué piensas tú si en el futuro ese equipo será mucho mayor. Por ser realista, la atención individual en una población grande no es la solución. La solución tiene que pasar no por una estrategia asistencial, sino por una estrategia promotora. Por tanto, la clave está en disponer de recursos. La universidad es muy grande y tiene muchísimos recursos, y muchos de esos recursos los podemos convertir en activos. Por ejemplo, imagínate que un grupo de investigadores está trabajando en torno a la música y cómo la música puede modificar las ondas cerebrales para inducir estados de relajación a través de ondas alfa. Bueno, ese recurso está y lo podemos utilizar. Hay grupos que trabajan con la literatura y la expresión artística para las emociones. Y luego están las actividades formativas orientadas hacia la psicología, como son los cursos de gestión del estrés, las formaciones en habilidades de comunicación, el liderazgo empático. Es decir, la clave está no tanto en que haya psicólogos asistenciales, que tiene que estar, sino que haya una cultura centrada en las personas. Nosotros queremos migrar, igual que los sanitarios hablan de la atención centrada en las personas, nosotros queremos una universidad centrada en las personas, una universidad centrada en los estudiantes. Y a veces el acompañamiento, el que haya espacios de socialización, el que haya o se fomente en un buen clima de relaciones profesor-alumno, que se fomente el compañerismo, que se fomenten espacios físicos como el magnífico campus que tenemos. Todas esas cosas tienen un peso no inmediato, pero sí muy importante de cara a una universidad resiliente. Miguel, quería preguntarte, porque la mitad de los estudiantes han manifestado necesitar apoyo psicológico, y no es lo mismo manifestarlo en una encuesta que luego de verdad pedirlo. Quiero saber tu opinión sobre el estigma que todavía hay con la psicología. No sé si en las nuevas generaciones cada vez será menor. No, en las nuevas generaciones ya no se da ese estigma. De hecho, en la encuesta lo que se revela es que la mitad de los estudiantes ya han consultado en España por problemas de salud mental. ¿A quién? Han ido a una clínica psicológica privada, han ido a su médico, han tomado fármacos, han tomado alguna medida al respecto. De hecho, te comentaba que esa estrategia de promoción de la salud mental, de alguna manera necesitamos que también los psicólogos hagan un cribado. ¿Por qué? Porque muchas personas que acuden en busca de ayuda no necesitan una ayuda especializada, lo cual no significa que no necesiten consejo y orientación, ¿vale? Por tanto, todos esos recursos que va a haber formativos que permiten empoderar a las personas van a permitir que esas personas con unos problemas poco graves, aunque para ellos importantes, no colapsen el servicio, de manera que el servicio se pueda orientar hacia aquellas personas que más lo puedan necesitar, tanto profesores como alumnos y personal de administración y servicios. Miguel, me ha llamado mucho la atención que el 20% de las personas que han contestado esta encuesta, semanas antes de responderla, admitían haber tenido pensamientos suicidas. Y yo creo que la televisión es un buen lugar, y creo que ahora es un buen momento para hablar del suicidio, que siempre ha sido un tema tabú. Sí, la encuesta revela datos sorprendentes. No es una encuesta, no son test diagnósticos, son test de cribado. De alguna manera lo que nos ponen es en alerta, ¿no? Y obviamente esas ideas relacionadas con el suicidio pues tienen que ver también con otro dato que sale en la encuesta, que es que un 50% en promedio y más en las mujeres están en riesgo de depresión, ¿vale? Por tanto, a veces ante la desesperanza, ante la falta de futuro, ante un panorama que a veces pinta mal, pues muchas personas pueden tener ese sentimiento de hasta qué punto merece o no merece la pena la vida, ¿no? Y por tanto no es una cuestión baladí, es una cuestión importante en la que hay que poner empeño, ¿eh? De hecho, como dato os diré que si antes del COVID en los 10 años previos tuvimos pocos intentos de suicidio, en este año hemos tenido 1 o 2, ¿vale? que se han satisfecho bien, pero no es un problema oculto, es un problema. Por tanto, yo creo que hay que hablar, está muy bien que socialmente se hable,
y simplemente transmitir a las personas que se encuentren tristes o que piensen que a veces las cosas no merecen la pena, pues que intenten buscar ayuda. Y sobre todo quienes están alrededor también, que muy atentos, ¿no? Muy atentos, sí. Aprovechamos que intenten buscar ayuda. En la Universidad de Alicante, ¿cómo pueden acceder a esta ayuda? En la Universidad de Alicante, como os digo, hemos tenido un plan piloto, pero en septiembre, no sé si en septiembre o en octubre, pero estará un servicio disponible. En cualquier caso, las personas que necesitan ya pueden acudir. Es decir, en la universidad no es que no tuviera atención, tenía una atención, tiene el servicio de prevención, donde hay médicos, donde hay sanitarios que prestan ayuda y que atienden las crisis, lo vienen haciendo desde hace años. Ese servicio que ya está, se va a complementar con este servicio de atención psicológica. Por tanto, aparte de que ahora lo estamos haciendo notorio en medios como este, habrá un plan de comunicación interna en la universidad para que los colectivos sepan cuál es el servicio, cuáles son la cartera de servicios, cuáles son las prestaciones y para que las expectativas sean realistas. Si se meten en la página web de la Universidad de Alicante pueden localizar teléfonos o... Cuando esté habilitado, ahora está en borrador, pero cuando esté, como os digo, ha habido una experiencia piloto, pero estará habilitado, será claro, transparente y las personas podrán entrar. Estará la trazabilidad muy clara. Miguel, aparte de la unidad psicológica, me ha parecido muy interesante que de cara al próximo año vais a hacer formaciones, bueno, pues también culturales, pero relacionadas también con la salud mental. ¿Nos puedes hablar un poco más de ellas? Sí, lo que hemos hecho, nosotros tenemos un modelo detrás, ¿no? O sea, la universidad, como te decía, tiene muchos recursos. Esos recursos que pueden ser aprovechados de modo que las personas, en la medida en que los recursos se ofrecen, las personas consultas se convierten en activos. Nosotros eso lo llamamos un modelo salutogénico en salud, ¿no? Bueno, de alguna manera lo que hemos hecho es echar mano de nuestros PAS o profesores psicólogos, o no psicólogos, pero que tienen destrezas, para ofertar actividades formativas. En ese sentido, en el ICE, que es el responsable de la formación de la universidad, el Instituto de Ciencias de la Educación, lo que habrá una pestaña con actividades formativas. ¿De qué tipo? Cursos de gestión de estrés, cursos de gestión de emociones, cursos de gestión de pérdidas, cursos de manejo de habilidades y de conflictos y de habilidades de solución de conflictos y de manejo de habilidades y relaciones interpersonales, etcétera. Eso en cuanto vamos a formar a gente en mediación, que es un tema interesante del que hemos hablado poco, pero que también está ahí. Y de alguna manera los psicólogos lo que podrán hacer es derivar a aquellos casos menores o menos graves a esta formación. Eso no significa que se desentiendan, simplemente los psicólogos derivarán a la formación a muchas de las personas y después indagarán y seguirán un seguimiento para ver hasta qué punto esa formación está ahí. Eso en cuanto a la formación estable, pero en cultura también hemos creado una pestaña porque muchas actividades culturales también pueden ser un recurso. Imagínate es decir, cualquier deporte ayuda al bienestar psicológico, cualquiera, pero hay actividades nítidamente conectadas con la mejora del bienestar emocional, como puede ser el tai chi u otras, ¿no? Que todo el mundo identifica más como actividad física, como una actividad que tiene relación con la salud mental. Bueno, vamos a potenciar o vamos a poner alguna de estas actividades, como vamos a potenciar actividades como la musicoterapia, el arte de escribir sobre emociones, etcétera, que estarán en el apartado de cultura, pero igualmente serán un recurso más a disposición del campus, para que cualquiera pueda usarlo cuando quiera libremente o para que también los psicólogos puedan derivar en su caso y seguir cuál es el efecto. Miguel Itzar, pues nosotros seguiremos muy cerquita de la Universidad de Alicante, pendiente de de estos cursos y de estas iniciativas tan interesantes y que cuidan la salud mental de nuestros jóvenes. Muchísimas gracias, ha sido todo un placer. A vosotros, muy bien, muchas gracias. Y nosotros ahora continuamos y vamos a dar paso a nuestra enviada especial, Beatriz Ortiguela, que se encuentra con un protagonista de sobra conocido en el programa líder de audiencia de Alacantí Televisión, en ocasiones veo cortos. Beatriz Ortiguela, coméntanos con quién te encuentras acompañada esta tarde. Vicente, ya ves lo bien rodeada que me encuentro y nos hemos venido hasta uno de los refugios de Alicante, donde me he encontrado con Sergio Checa, alicantino, actor, director y guionista de cine. Sergio, muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros y estoy encantado de que estéis aquí acompañándonos y apoyándonos. Muchas gracias. Bueno, Sergio, un pajarito me ha contado que estás empezando un nuevo proyecto en Alicante, una nueva grabación de un cortometraje. Cuéntame, ¿en qué proyecto andas? Pues estamos ahora mismo, que vamos a empezar ya, en breve. Aquí tengo a todos los actores y vamos a grabar un corto. Hemos grabado hace poquito otro más chiquitín y vamos a grabar un corto que se llama Te doy mi voz, un corto que creemos que va a dar mucho que hablar, necesario. Creemos que el cine también tiene que dar voz a historias que hacen falta contarse
Y bueno, podemos contar poca cosa, pero es una historia que transcurre aquí, en uno de los refugios antiaéreos de la ciudad de Alicante. Hemos elegido de nuevo la ciudad de Alicante para venir a grabar porque apostamos por el cine y por la gente alicantina y por el talento joven alicantino. Todos los actores son alicantinos. Aquí estoy rodeado de gente alicantina con talento, actores que tenemos que seguir apoyando, actores y actrices. Y las localizaciones de nuestra ciudad son maravillosas y creo que hay que darles protagonismo y mostrárselas a España, al mundo y a toda la gente para que venga a visitar nuestra ciudad y todo lo que podemos contar y todo lo que ha sucedido y lo que tenemos en localizaciones tan bonitas como estas. Sergio, además este cortometraje está dentro de uno de los talleres que estás realizando. ¿Qué me puedes contar de esos talleres? Pues hemos empezado a hacer un taller, me llamaron para hacer un taller en memoria histórica de Alicante, un taller de interpretación enfocado al cine. Ahí es donde he conocido a la gran mayoría de los actores y actrices que están formando parte de los cortos que estamos grabando. Y en cuanto que los conocí, vi el talento, que no dudaba de ello, vi las ganas que tenían, la ilusión, y dije, vamos a ello, vamos a meternos a hacer algo con ellos, a apoyarlos, y ya que estaba aquí en verano, pues nos hemos venido aquí a apoyar al talento, a apoyar el cine y a crear cine, que es lo que nos gusta. Y bueno, pues deseando que lo podáis ver, que lo grabamos ya en breve. Aquí los tengo calentando, que ya los habéis visto cuando habéis llegado. Y bueno, pues todo eso, muchas ganas. Y Sergio, ¿cómo es grabar en un emplazamiento como este con tanta historia? Pues la verdad que es una maravilla. Solamente cuando bajas las escaleras ya y te adentras aquí en el refugio, ya provoca algo en ti. O sea, ya hay algo que provoca para la historia. O sea, yo cuando ya escribí la historia, ya la escribí pensando en este enclave. O sea, ya había grabado aquí y he querido volver aquí. Es una historia totalmente diferente que está ubicada en el año 2028-2030, en un futuro no muy lejano. Es una historia donde los personajes se van encontrando en este refugio, van llegando uno a uno y cada uno tiene una serie de circunstancias, de problemas que les ha ido pasando fuera y al llegar aquí se encuentran. Y poco más os quiero contar porque tiene un giro muy bueno que creo que a la gente le va a gustar. Es algo muy radical también, pero al entrar creo que esto ya nos da lo que buscábamos 100%, tanto como para el rodaje como para los actores, y ellos cuando han bajado a trabajar su personaje ha sido un regalo entrar aquí dentro de lo que supone también este sitio y el respeto que nos supone, pero es un regalo también grabar aquí. Bueno, Sergio, pues ya no te robo más tiempo y muchísimas gracias por atendernos. Nada, muchísimas gracias a vosotros, a todos los que tengo aquí, a mis actores, a todo el equipo que viene a grabar, rodaje, Borja, Esteban y sobre todo aquí, que son el talento puro y que yo estoy encantado de tenerlos conmigo. Así que muchas gracias. Vicente, pues nada, yo aquí lo dejo y me voy a quedar pendiente un poquito más del séptimo arte y yo te voy a dejar que sigas con tus invitados. Qué bien acompañada, Bea. Nosotros seguiremos muy pendiente de todo lo que haga el director y guionista alicantino Sergio Tcheca. Y ahora nosotros vamos a responder a esa pregunta del millón de la que hablábamos en el sumario. ¿Qué hacer con nuestros hijos en verano? Yo no lo voy a responder, la verdad, porque no tengo absolutamente ni idea y por eso me he traído a Seila Alcaraz, psicóloga infantil y directora del Centro Alcaraz. Seila, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros. ¿Estás preparada para responder a estas preguntas? Sí, yo creo que sí. ¿Qué podemos hacer, bueno, aquellos que tengan hijos, cuando llega el verano? Imagino que también será muy importante dividir por edades, ¿no? Sí, a ver, yo cuando me preguntan en la consulta los papás, bueno, y ahora, madre mía, porque la verdad que se echan las manos a la cabeza cuando llegan las vacaciones, ¿no? Los primeros días bien, pero cuando llevan una semanita y media, dos, pues ya todos nos ponemos nerviosos, ¿no? Y siempre les digo lo mismo, les digo, mira, hay tres cosas que para mí son básicas. Una es quitar horarios rígidos, ¿no? Que todos necesitamos, bueno, pues ser un poco más flexible en los horarios de levantarse, de comer, de cenar y de acostarse, ¿no? Lo segundo sería pues tener experiencias de la vida diaria. Los chavales, tanto sean pequeñitos o más mayores, no solo aprenden en la escuela, en los libros y en los textos, ¿no? Y en lo que les enseñamos más a nivel académico, sino que aprenden mucho en la vida diaria. Entonces, tener nuevos aprendizajes de la vida diaria, con la familia, con amigos, experiencias en casa, y luego acumular nuevas experiencias diferentes a lo que podemos hacer a lo largo del año, ¿no? Con viajes, bueno, pues con otras actividades que a lo mejor en nuestra rutina del día a día no nos entran, ¿no? Yo estoy pensando, por ejemplo, en dos edades diferentes, ¿vale? Un niño de 6-7 años y otro de 12-13 o 10-11. ¿Qué deberían hacer?
Bueno, esas tres premisas lo haría se pueden hacer en una edad y en otra, incluso en un adolescente también, ¿no? Los más pequeñitos, claro, van a necesitar mucha más atención en el día a día porque no se saben gestionar el tiempo de la misma manera, ¿no? Pero tampoco una sobreatención. Porque los papás estamos muy acostumbrados a eso, ¿no? A pautarles, no, el lunes vamos a la playa, pero el martes, como el lunes hemos ido a la playa, pues nos vamos al parque, y el miércoles, ¿no? Como todo muy estructurado, porque estamos acostumbrados a que en invierno vamos así, ¿no? Siempre con el reloj ahí mirando cada segundo, ¿no? Entonces, bueno, los pequeños tienen que tener más atención, pero no tenemos que sobreestimular tampoco, ¿no? Vamos a casos concretos. Imagínate, no sé, un chaval de 10, 11 años que le ha ido muy bien en el curso. ¿Debería seguir en verano pendiente de, no sé, actividades relacionadas con el colegio? A ver, es verdad que 10-11 años ya tienen consolidada, como si dijéramos, la orientación, ¿no? La orientación espacial. Hasta los 8 años, 8 o 9 años, aún no está consolidada. Por lo tanto, el tiempo, la dilatación del tiempo, no tienen la misma percepción que nosotros, ¿no? Si pensamos cuando teníamos 6-7 años, un verano era como medio año, ¿no? Cuando ya tienes 10-12, pues el verano ya se va reduciendo porque tienes más esa orientación, ¿no? Entonces, ¿en qué pueden emplearlo? Bueno, pues en actividades fuera de casa, estar dentro de casa, aburrirse dentro de casa, crear, inventar, es decir, en una edad o en otra tienen que hacer más o menos las mismas cosas, solo que esa atención y esa regulación del niño pequeño, pues claro, van a necesitar un poquito más, ¿no? En el caso concreto, te voy preguntando por casos concretos, ¿vale? Sí. Imagínate que ha suspendido o no leído tan bien en alguna asignatura, ¿no? Imagínate inglés. ¿Es bueno que en verano esté repasando inglés o matemáticas o la asignatura? Claro, esto por lo que me preguntabas también antes, si no ha ido tan bien, puede repasar, pero no volviéndonos locos. Es decir, por eso te decía lo del tiempo, ¿no? Que el tiempo para ellos es mucho y en los pequeñitos pues pueden olvidar un poco más las cosas, ¿no? Por ejemplo, la lectura, la escritura. Siempre es bueno hacer lectura y hacer escritura hasta los 15, 16 años, que ahí está mucho más consolidado, porque en la lectura lo que practican también es la ortografía, practican la atención, trabajan las funciones ejecutivas, es decir, trabajan toda una serie de actividades que normalmente en la vida escolar se trabajan, ¿no? Entonces, tanto en un poquito más pequeñitos, cuando empiezan con la lectura y con la escritura, tanto en 10, 12 años, eso estaría bien. Si además inglés ha ido un poco flojo, pues bueno, no está de más algún día a la semana, un par de días a la semana, un poco trabajarlo. Sin volvernos locos, ¿no? Sin volvernos locos. Vale, comentabas antes hacer actividades del día a día, descubrir actividades que nos han hecho antes, aburrirse, has dicho. Sí. Está bien que se aburran, ¿no? Está muy bien que se aburran. Y ahora lo que pasa es que, como tenemos el chupete de tablet y de móvil, porque es un chupete emocional para que estén ahí tranquilos y vemos que no se mueven, pues no están acostumbrados a aburrirse. Y lo que vemos en la consulta muchas veces es esa dificultad de autorregularse. Cuando tú te aburres, creas, inventas, relacionas conceptos, sacas una serie de capacidades cognitivas que cuando no estás aburrido no las sacas. Y además tienes la capacidad de autorregularte cuando no sabes qué hacer. Estoy aburrido, no sé qué hacer, bueno, pues no me tengo que poner nervioso, tengo que pensar qué es lo que puedo hacer con los elementos que tengo aquí, ¿no? Y es a lo que no están acostumbrados, ¿no? A que estamos, porque los adultos lo hacemos así, estamos en una sala de espera, estamos esperando y ¿qué hacemos? Directamente sacamos el móvil y nos ponemos a mirar o redes sociales o periódicos o lo que sea, ¿no? Y es el ejemplo también que les damos a ellos. Cuando vemos que se aburren, ¡ay, ya se está aburriendo! Para que no se frustre, ¡pum!, le damos, ¿no? Cualquier cosa. Entonces, no están acostumbrados a aburrirse y el verano es perfecto para esos momentos de aburrimiento y para trabajar toda esa creatividad. Tú has hablado del tema estrella y es las pantallas, que las pantallas ocupan un protagonismo, creo que excesivo, en la vida de los niños. ¿Cuántas horas? Yo te quiero preguntar de manera concreta para que sea lo más útil. ¿Cuántas horas deben estar delante de las pantallas los pequeños? Y aquí, si quieres, puedes hacer particiones por edades. Sí, pues... Para empezar, ¿por qué no empezamos desde que nacen? Desde que nacen, porque además, muy pequeñitos, niños muy pequeñitos, con un añito, 6 meses, que empiezan ya con la alimentación complementaria,
ya muchos niños, los papás como no están quietos, porque un niño de 6 meses pues a veces son más activos y ya se sienta y ya empezamos con la papilla o con el sólido, sí. Como no están quietos ya le ponen el teléfono con la pantalla para que en ese ratito concreto le demos la cucharada, ¿no? Entonces, desde muy pequeños empezamos con las pantallas. Las pantallas tampoco tenemos que demonizarlas. Las pantallas son buenas, depende para lo que lo usemos y el tiempo que lo usemos. Entonces, está establecido que hasta los 3 años de edad, 2 años, yo pongo hasta 3, 0 pantallas. 0 pantallas porque yo digo que somos el único animal que hasta los 6 años nuestro cerebro sigue formándose. Es decir, la corteza prefrontal, que es la parte delantera del cerebro, no termina de formarse hasta los 6 años. Y eso es la atención. Si yo constantemente estoy viendo una pantalla donde me estimula mi atención constantemente, yo lo que estoy viendo en el niño es que se queda quieto, pero su sistema nervioso está a tope, no está subiendo y bajando como en una conversación, como cuando estamos en la vida diaria, ¿no? Entonces, claro, nos estamos cargando esa parte atencional, estamos sobreestimulando cuando aún esa corteza no está formada del todo, ¿no? Entonces yo te diría que de 0 a 2 años, de hecho la Organización Mundial de la Salud recomienda que hasta los 2 años, 0 pantallas. De los 2 a los 6 yo te diría que lo mínimo, porque la corteza no se ha terminado de formar. Y a partir de los 6, pues si es poco, mejor. Si es educativo, pues mejor. Porque además tenemos que tener en cuenta que cuando se meten en YouTube, los niños, aunque hay un YouTube Kids, ¿no? Sí, sí. Ven cosas que no entienden y que el significado que ellos les dan puede ser diferente a lo que ese vídeo quiere transmitir. Entonces, claro, normalmente cuando un niño está con la pantalla, pues al principio el padre está ahí, pero luego usa ese tiempo para hacer otras cosas, y entonces no está realmente viendo lo que el niño ve, ¿no? Entonces, a partir de los 6 años, con mucho cuidado en el contenido y muy concretamente, es decir, 1 hora, un ratito, algo muy concreto. O sea, ahora, por ejemplo, en verano, que era el tema central, sí, deberían como mucho utilizar móviles, tablets o videojuegos 1 hora al día. Como mucho. Como mucho. Sí. Y yo te diría que hasta los 12 años, fines de semana, cuando tenemos algo concreto, pero no como una rutina diaria. Es que es muy adictivo. Si solo hay que verlo nosotros, ¿no? Yo no tengo TikTok, ¿no? Pero sí que tengo Instagram, ¿no? Entonces, cuando estoy en Instagram, de repente me sale un vídeo y de ahí me salen reels, ¿no? Me salen vídeos, ¿no? Y tú te puedes quedar ahí media hora. Es una droga. Dándole y viendo uno, otro, y de repente te das cuenta que estás viendo algo que no te está interesando para nada, pero llevas 30 minutos de reloj, ¿no? Entonces, imagínate, si esto pasa en un adulto, imagínate en un niño, ¿no? Entonces, luego está el tema videojuegos. A partir de los 12, 13 años, pues, sobre todo en sexo masculino, se da más, pues se conectan online, como los videojuegos, ¿no? Cuando en mi época, pues si tenías un videojuego, jugabas al Mario, a lo mejor en tu casa, pero no estabas conectado, ¿no? Luego ya salió esa conexión, entonces también influye en el área social, ¿no? Muchos de ellos, no, es que hace mucho calor, en consulta, ¿no? Nos dicen, es que hace mucho calor para salir, entonces me conecto con mis amigos, entonces llevan 2 semanas sin salir de su habitación, conectados con sus amigos. ¿Están trabajando en el área social? Sí, pero no un área social real, ¿no? Entonces, claro, también hay que tener mucho cuidado con ese tema, ¿no? Con los videojuegos, no solo con las pantallas de tablet o de móvil. Quería preguntarte, ahora en verano, si es necesario también o importante diferenciar entre semana y fin de semana. Es decir, de lunes a viernes una rutina un poquito más estricta, dentro de la flexibilidad que comentabas, y luego sábado y domingo, pues también de disfrute. Sí, de hecho, por esta orientación que no está consolidada hasta los 9 años, les viene muy bien, pero es que a todos nos viene muy bien. Nosotros estamos de vacaciones y sí que perdemos algo la noción del tiempo, pero sabemos cuándo viene el fin de semana, ¿no? Eso nos ayuda a motivarnos, nos ayuda a planificarnos. Esas funciones ejecutivas es la planificación del día a día, ¿no? Entonces, les viene muy bien saber cuándo es entre semana y cuándo es fin de semana, ¿no? Porque además es mucho tiempo, ¿no? Son casi 2 meses. Y esto podemos hacerlo, que lo sepan, podemos hacerlo en rutinas o obligaciones de la vida diaria. Pues hacer tu cama, poner lavavajillas, ayudarme a atender, hacer cosas del día a día que implica que estoy entre semana y los fines de semana estoy un poco más libre, ¿no? En los adolescentes puede ser la hora de llegada, ¿no? A casa. Entre semana, pues te dejo una hora más prudente y los fines de semana pues tienes un poco más de tiempo, ¿no?
Seila, yo te he llamado para que nos hables de qué pueden hacer en verano los padres, pero ya que te tengo, voy a exprimirte y te voy a aprovechar, ¿vale? Si te parece bien. Últimamente se ha hablado mucho del debate de cuándo se tiene que hablar de la educación sexual a los niños. Y yo quiero preguntarte cuándo, cómo y quién debe hacerlo. ¿Cuándo? Te diría que desde el inicio, desde que son pequeñitos, enseñándoles qué son las partes íntimas de cada uno, quién me puede tocar mis partes íntimas y quién no, y en qué contexto, hasta el adolescente ya casi más adulto en la orientación más sexual propia, ¿no? En qué es lo que estoy sintiendo, lo que puedo estar sintiendo, la bisexualidad, que ahora se da en gran medida. Es decir, desde el inicio de la escolarización se puede y se debe trabajar ese aspecto. Hay un tema que tampoco se habla mucho, que es el abuso sexual dentro de la familia, de la propia familia. Que es lo más común. Sí, lo más común, y además de parientes muy cercanos. Hay un porcentaje muy alto de tíos dentro de la familia, que hay un abuso, ¿no? Entonces, claro, cuando un niño, de hecho recientemente hemos tenido un par de casos de este tipo, cuando un niño tiene esa experiencia, no entiende muy bien, porque no se le ha hablado de quién me puede tocar y quién no, y de qué manera, ¿no? Entonces, desde muy pequeñitos debería, y de hecho creo que debe de ser una asignatura obligada dentro de los centros educativos, ¿eh? ¿Quién? Tendría que ser alguien un poco más especializado. Los orientadores podrían serlo, o si no, siempre pueden llamar a un recurso externo para que vaya. Pero la idea es que no se quede en una charla muy puntual en el año, ¿no? Un día que viene la psicóloga de tal a hablarnos de esto. No, que sea algo, quizá no como una asignatura, pero algo que trimestralmente se va evaluando, ¿no? Seila Alcaraz, psicóloga infantil, directora del Centro Alcaraz. Con esto nos vamos a quedar. Muchísimas gracias, ha sido un placer. A vosotros. Y deseo que pases un muy buen verano y que te organices lo mejor que puedas con tu familia. Lo mejor que pueda con mis 3 hijos. Pues mucho ánimo, Seila, muchas gracias. Y nosotros vamos a continuar con más. Un buen plan para ir en familia es el cine, así que vamos a ver las películas que se estrenan este fin de semana en las salas españolas. Y creen que su casa está encantada. ¿Quieres ser un héroe? ¿Por qué tienes un gato? ¿No es tuyo? No. Este fin de semana aterriza en los cines La Mansión Encantada, una comedia de terror inspirada en una de las atracciones más famosas de los parques de atracciones Disney. Gaby, la nueva propietaria de esta particular mansión, y su hijo reclutarán a un variopinto grupo de expertos en espíritus y seres fantasmales. Su objetivo será librarse de unos cuantos fantasmas, ya que la mansión está infestada de almas y ocupantes sobrenaturales que no tienen previsto irse. El problema es que la muerte acecha, y si no son capaces de poner freno a la maldición, también ellos correrán el riesgo de quedarse allí dentro eternamente. Sea quien sea este espíritu, no quiere que nos vayamos. ¡Sorpresa! Os aviso que lo que estamos haciendo roza la ilegalidad más absoluta. Javier Elorrieta nos presenta este thriller donde un hotel de lujo en la capital madrileña es el objetivo de un grupo terrorista internacional para asestar un duro atentado que sirva de altavoz frente al mundo occidental. Empleados y clientes del hotel, policías, políticos y artistas se verán envueltos en una serie de dramáticos sucesos que pondrán en riesgo la estabilidad del país. El comisario de la policía, Javier Gallardo, tendrá que hacerse cargo de la difícil misión de desarticular la célula terrorista. Eres guapísima, sí, me estás mirando. Mi bebé precioso. ¿Me lo puede devolver? Sí, por supuesto. La comedia llega a la gran pantalla desde Francia. Jacques, recién divorciado, dirige una pequeña bodega que lleva años al borde de la bancarrota. Hortense vive para entregarse al resto de personas con el fin de no quedarse soltera. Cuando ambos se conocen, florece inmediatamente algo entre ellos. Hortense, ansiosa por volver a verlo, asiste a una caótica cata de vinos organizada por Jacques, en la que nada saldrá como esperaban. ¿Qué es para hoy? Las catas consisten en 3 pasos. La apariencia, a continuación olemos el vino y al final de todo lo probamos. Un poco como las mujeres. No iba. ¿A quoi? A oublier. Laurent es un actor que sufre el desamor de Julie. Su prometida le abandonó el día que iban a casarse, mientras él la esperaba en el altar. Desde entonces la ve en cada mujer que conoce y no puede librarse de su recuerdo.
A pesar de su éxito entre el género femenino, Laurent ha dejado de ser un hombre que seduce a todas las mujeres para convertirse en un hombre obsesionado por una sola mujer, la que le abandonó. Devant tout le monde, tu m'as planté devant tout le monde. ¿Eh? Pourquoi tu... Soft like water, like silk. Nadie sabe cómo enfrentarse a una situación así. Ellen y Matthew son una pareja que lleva años casada y viven completamente felices y en armonía. Pero su vida da un vuelco el día que ella descubre que sufre una enfermedad poco común. En su búsqueda de respuestas, Ellen conoce por internet a Ben, un bloguero que cuenta con cierta comicidad y sin dramatismos su día a día con una enfermedad similar. Atraída por su manera de afrontar la situación, decide viajar sola a Noruega para conocerle. En medio de tanta belleza, Ellen descubrirá que es allí donde está su destino, algo que para Matthew será difícil de aceptar. ¿Crees que es egoísta que quiera quedarme aquí? Eres tú la que se muere. Pues ahí lo veíamos, los estrenos de cartelera. Y ahora nos adentramos en una sección que la verdad que yo le tengo especial cariño y que me gusta mucho disfrutar, incluso cuando la presenta Carlos Espí, con CJ Navas y su sección Fuera de Serie. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros, Vicente, siempre es un placer estar aquí con vosotros. CJ, ¿eres mucho de pelis o ya con las series? Yo sé que devoras un montón de series y que ocupan la mayor parte de tu trabajo. ¿Te queda tiempo para ir al cine? Muy poquito, muy poquito. Y ahora, por ejemplo, tengo muchas ganas de ver la nueva de Misión Imposible. De hecho, me he puesto toda la semana pasada una noche a ver todas las antiguas, desde la primera de De Palma hasta la última que se ha grabado, faltando la hora de cines, porque tengo muchas ganas de verla y tengo muchas ganas de ver Oppenheimer, que es un personaje histórico que a mí siempre me ha fascinado y además es Christopher Nolan y el reparto que tiene, que es impresionante. Esas dos, si saco hueco este mes de agosto, ahora además el aire acondicionado del cine es una cosa que sí que es maravillosa para mí. Sí, desde luego. Veremos sí. Nolan, que a veces te ofrece una de cal y otra de arena. Yo Tenet, por ejemplo, nunca he podido entrar en ella. Me costó horrores, la he intentado 3 veces y no he podido con ella. Pues mira, no lo intentes más. Yo fui al cine y dije, madre mía, está la cruz para Nolan. Pero luego hizo Caballero Oscuro, así que... Hombre, claro, no, sí, se lo podemos perdonar todo. PJ, oye, hay un tema que es obligado hoy, que es la huelga de guionistas y actores. Coméntanos un poquito, primero contextualiza para la gente que no sepa cómo surge esta disputa entre la industria del cine y los guionistas. Pues lo que ocurre es que en Estados Unidos los gremios artísticos siempre han tenido mucha tradición de agremiarse y de tener sindicatos tremendamente potentes. Esa imagen que tenemos de americanos de cada uno va a la suya es cierto en otras profesiones, pero no en otras, especialmente las artísticas y en Hollywood. Lo que se hace normalmente es cada 3 años se firma un acuerdo marco entre los distintos sindicatos. Aquí tenemos guionistas, tenemos directores, tenemos intérpretes, tenemos también, por ejemplo, todo el gremio de conductores, tanto de la gente que lleva los coches con las grandes estrellas, a los camioneros que llevan a todo el equipo que hace falta para un rodaje. Cada 3 años, como te digo, se juntan entre la dirección del sindicato y la dirección de productoras / plataformas / estudios. Es un conglomerado muy extraño, de hecho es una asociación que solo sirve para eso, para negociar ese contrato trianual, y normalmente se llega a un acuerdo, pero hay veces en las que no. Tuvimos una huelga de guionistas, que es lo que habitualmente siempre ha sido el gremio más reivindicativo hace 15 años, cuando yo empecé a hacer Fuera de Series, en el 2007, veníamos de otra previa en el 97, y este año lo que ha ocurrido es que se ha dado simultáneamente tanto de ella como la de los intérpretes, y aquí ya nos centramos en palabras mayores. Los actores y actrices no se ponían en huelga desde los años 80 y no se hacía una huelga simultánea de los dos gremios desde los años 60, cuando el presidente era del sindicato, no de los Estados Unidos, era Ronald Reagan, que de hecho estaba en el retiro, y lo llamaron del sindicato de intérpretes en ese momento para que negociase y llegase a un acuerdo cuando, como os digo, en los años 60 fue la última huelga simultánea de los dos gremios. Los guionistas son importantes, al final sin ellos no existe nada, pero es cierto que una vez que acabas el guión de una película, puedes seguir adelante con la película, y son unas 10, 12.000 personas, 15.000 personas, según los últimos números. Claro, los intérpretes, en el momento que se ponen en huelga, ese día ya no ruedas, y son 160.000 personas dentro de Estados Unidos, ya no solamente en Hollywood, sino también todos los rodajes que hay en la costa este y todo el resto de Estados Unidos, lo que hay. La situación, ¿cuál es actualmente? Una paralización absoluta y total de todos los rodajes, con muy poquitas excepciones, proyectos indies que no dependan de una
productora que esté dentro de esta agrupación de productores hasta 3,5 millones de dólares aproximadamente, que parece mucho dinero para una producción de una película, no es una cantidad excesiva, son las únicas que tienen ciencia y licencia, y evidentemente, y ese es un gran cambio con respecto a la última huelga, las producciones internacionales que se están haciendo, y el caso español desde luego es un exponente clarísimo de esa producción internacional que están haciendo las plataformas, en especial Netflix, pero no solamente ella, Prime Video, Disney, y dentro de nada yo creo que Apple también se va a meter aquí, el que sigan pudiendo hacer producciones internacionales. Y luego lo que ocurre es que no tiene pinta de que se vaya a resolver dentro de poco. Vamos a ir punto por punto. ¿Qué es lo que piden guionistas y actores? Pues hay dos puntos. El primero evidentemente es dinero, y aquí hay una doble vertiente. Por un lado es, en Estados Unidos, igual que en el resto del mundo y aquí en España, ha habido una inflación galopante los 2 últimos años. Ellos la cifran en un 11% el poder adquisitivo que han perdido, y eso es lo que pedían, una subida salarial inicial para firmar este convenio, tanto los guionistas inicialmente como posteriormente todos los intérpretes, de un 11%. Las productoras daban un 5, con luego un 4 y un 3,5. Ahí la disputa más o menos es llegar a un consenso. Si solo fuese eso, yo creo que antes o después se hubiese llegado a un acuerdo. ¿Cuál es el siguiente problema? El siguiente problema son lo que ellos llaman residuals, que para que nos hagamos al caso o para que nos hagamos a la idea es una especie de pago adicional que se tiene cuando una serie o una película se pasa en sitio después del que originalmente había sido previsto que se iba a pasar. Se vuelve a emitir, ¿no? Sí, cuando en los cines pues teníamos después la venta en DVD o actualmente en plataformas, y evidentemente de las series, pues cuando Friends ya no es el éxito solamente en su primer pase, sino que tenemos reposiciones continuas, o aquí el caso en España el más, yo creo claro, podría ser Aquí no hay quien viva o La que se avecina, que tenemos canales dedicados solamente a ese tipo de series. Los actores, los guionistas y los directores tienen derecho en Estados Unidos a cobrar una cantidad adicional. Claro, eso servía muy bien en el mundo antes del streaming. Cuando tú decides una serie para Netflix a día de hoy, ¿qué es lo que ocurre? Que no tienes esa cantidad. El arreglo que llegó Netflix originalmente era que pagaban más dinero, si te pagaban 100 por dirigir un episodio o por interpretar un episodio, ahora te pagaban 110, 115, 120, lo cual les gustó mucho al principio, hasta que vieron que las series podían tener muchísimo éxito también en las plataformas de streaming. Ahí se llegó a un acuerdo hace 6 años, porque el gran problema yo creo también es que hace 3 años la renovación pillaba en 2020, con todo lo que nosotros sabemos del confinamiento de la pandemia, se pegó una patada hacia adelante y todos esos problemas que igual algunos se podrían haber resuelto en el 2020 se ha ido postergando, y ya no son problemas de 3 años, son problemas de 6 años lo que ahora se tiene que resolver. Se está pagando una cantidad que tanto guionistas como intérpretes dicen que es muy pequeña, que además solo se paga en función de los números que hacen en Estados Unidos, cuando todas las plataformas conocemos y sabemos perfectamente que son globales, y ese es un punto complicado. Y luego, para sorpresa de casi todo el mundo, porque esto no entraba en el guión a finales del año pasado, es la inteligencia artificial. Por un lado, cómo se va a utilizar la inteligencia artificial para hacer guiones de series y de películas, que hay avances, claro, es que en febrero todavía no estábamos hablando de esto, y 5 meses después todo ha cambiado una barbaridad. Y claro, el convenio que tú vas a firmar son para 3 años. Ahí los guionistas en su momento dijeron, no parece que vayamos a tener nada, vamos a hablar, y se encontraron con un portazo en las narices de los productores que les tiró mucho para atrás, y ahora los intérpretes exactamente igual. El sindicato de intérpretes, y aquí como siempre cuando son las cosas de partes hay que cogérsela con cierto cuidado, lo que dicen es que la propuesta de los productores era, vente aquí, te hacemos una radiografía, te hacemos un análisis completo de tu cara, de tu imagen, de tu forma de ser, las creamos en el ordenador, y teníamos eso a perpetuidad para poder utilizarlo en cualquier producción que queramos de aquí a futuro, pagándote medio día de trabajo. Yo creo que es una exageración, pero es cierto que ese es uno de los puntos iniciales, ya no para sustituir a una de las grandes estrellas, a un Tom Cruise o a un Cillian Hines, como estabas comentando antes, o una Margot Robbie ahora con Barbie, sino a toda esa cantidad que forma el grueso del sindicato, de los 160.000 personas que hay dentro, que no todos son estrellas de Hollywood que cobran 30 o 20 millones de dólares por una producción, que a lo mejor hasta ahora vivían de hacer de extra, de secundario, de terciario, de persona con una única frase dentro de la película, y que ahora, si eso se diese con inteligencia artificial, pues podrían utilizarlo una vez y nunca más pagarla. Entonces, ese es el gran otro punto de toque. Hay muchísimas reivindicaciones más, pero al final es pasta, pero no solamente pasta. Y ese es el problema, Vicente, que si solo fuese pasta, pues al final llegaría a un acuerdo más rápido que pronto. Nuestra realidad está cambiando y hay que renegociar muchísimas cosas. ¿Ves visos de que esto se pueda solucionar? Tiene muy mala pinta, Vicente, tiene muy mala pinta. El primer punto de toque que se hablaba era si intérpretes y directores, que fue el sindicato que sí llegó a un acuerdo con los productores, llegasen a un acuerdo, los guionistas no tendrían fuerza,
llegarían. Lo que os ha ocurrido es justo lo contrario, y es que los intérpretes también se han sumado a la huelga. Hay un primer punto de toque que sería en septiembre, cuando se estrena la nueva temporada televisiva en todo el mundo, pero también en Estados Unidos, con todas las series. Ahí lo que se ha hecho es, todas las cadenas no tienen ni una sola producción nueva, fundamentalmente lo que van a tener son realities, series que han comprado a Canadá o al Reino Unido, que es otro efecto que veremos cuánto se va a estrenar internacional en Estados Unidos, o series que hasta ahora habían investido en plataformas de streaming, por ejemplo el caso de CBS, que es una de las grandes cadenas, de las 4 grandes que hay en Estados Unidos, que va a emitir Yellowstone, que hasta ahora se había emitido en canales de cable o posteriormente en streaming. Eso al final le va a permitir tener cierto contenido, pero es cierto que está absolutamente todo parado. En estas fechas que estamos es cuando normalmente, después de dar luz verde a las nuevas temporadas y a las nuevas series, se están rodando los primeros episodios, para que no te pille el toro. No se está rodando absolutamente nada, y en películas, claro, es que en el momento en que acabaron los intérpretes, pues hablábamos de Misión Imposible. Misión Imposible está rodando la segunda parte de la última película para estrenar el año que viene, y se ha parado radicalmente el rodaje. CJ, creo que la respuesta a lo mejor es obvia y es afecta a todas, pero ¿a qué series principalmente está afectando? Absolutamente a todas. Las únicas que puedas rodar son las series que vayan a tener una sección y son cosas muy extrañas. Por ejemplo, Teherán, la serie que emite Apple TV Plus, originalmente es de una productora israelí, y eso le permite, como no está dentro del marco, seguir adelante, porque Apple no es productora como tal, sino solamente distribuidora, pero todas las demás están paradas. Hay un caso loquísimo que es Andor, que se rodó parte aquí en la Comunidad Valenciana, que estuvieron en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, se estaba rodando ahora mismo en Londres, y lo que están haciendo es rodar todas las escenas que pueden, que no tengan intérpretes que estén afiliados al sindicato, porque hay muchos intérpretes ingleses que no están en huelga, pero veremos si no estarán dentro de poco, para intentar adelantar como puedan todo el trabajo. Es una verdadera y absoluta locura, porque todo lo demás, como os digo, todas las temporadas de vuestras series, quitando las animadas, porque las animadas tienen un sindicato independiente que en su momento votó Walt Disney, que también es una cosa muy divertida de cómo funciona interiormente, y eso es lo que están ofreciendo todas. La Comic Con este pasado fin de semana, no una sola estrella para presentar ni una película, absolutamente nada, excepto series de animación y en algunos casos, bueno, pues la vuelta a los cómics, que por algo se llama Comic Con. Y esto también está afectando también a estudios en Europa. Sin ir más lejos, por ejemplo, hablaba hace poco con Antonio Roder, responsable de Ciudad de la Luz, y decía que les había afectado también. Claro, es que al final todos los rodajes que dependan de ellos están cerrados. Yo leía un artículo en el Hollywood Reporter esta semana de estudios que estaban ampliando porque no daban abasto de la cantidad de solicitudes que había, especialmente en Inglaterra, que tenían 9 estudios ampliando a 16 y que de repente no tienen ni una sola. Y es el otro efecto que tiene la huelga, que ya no es solamente lo que afecta a esos profesionales que están en huelga con todos sus derechos, sino todas las profesiones que hay alrededor, pues agencias en Hollywood, no de las grandes de representación, sino de las pequeñas, que de repente, claro, si tus representados no tienen trabajo, no tienes sobre qué comprar, poder cobrar el porcentaje que te corresponde, y están todas despidiendo a gente. Es una locura. Mundo globalizado, problemas globalizados. CJ, quiero también, ahora que se acerca el verano, bueno, ya estamos en pleno verano, pero hay mucha gente que se coge las vacaciones ahora en agosto y aprovecha ese tiempo para recuperar el tiempo perdido y ver las series que no ha podido ver durante el año. Te he pedido que nos hagas un especial top 10 de las series de este año que tú recomendarías. Vale, vamos a empezar por el 10. Pues mira, en el 10 una serie española, que es Tú también lo harías. Es una serie que además tuvimos el placer de tener aquí en el Instituto Juan Gil Albert a sus dos creadores, a David Vallejo y a Jordi Vallejo, perdóname, y a David Victori, recientemente presentarla. Es una serie en Disney Plus de producción española que no parece española, aunque esto cada vez habría que decirlo menos, pero para que nos entendáis. Tiene un primer episodio sencillamente apabullante, de una acción frenética, que responde a una pregunta inicial que es: ¿qué ocurriría si hay un secuestro en un autobús y de repente los secuestradores aparecen muertos? Y la policía va a interrogar a toda la gente de qué ha ocurrido aquí en medio, y nadie es capaz o nadie quiere decirle quién ha sido el que les ha salvado la vida, muy entre comillas. Es una serie que tiene un sexto episodio que es un plano secuencia completo de 20 minutos, que es impresionante, que deja la cosa muy sentada para una segunda temporada. Si estáis buscando una serie de acción, una serie diferente, Tú también lo harías, de verdad es una serie maravillosa. Me apetece mucho verla. Vamos al número 9. Entrevista con el vampiro. Yo soy un grandísimo fan de la saga, en general de los vampiros en general, pero de la saga, de la trilogía inicial de Anne Rice. Yo soy gran defensor de la película precisamente de Tom Cruise, que estábamos hablando antes, con la Teo Banderas y con Brad Pitt, que fue un pequeño fracaso. Pero desde luego la serie va mucho más allá y lo hace de forma muy inteligente, adaptándolo a nuestro tiempo, aceptando que lo que ocurrió en la película realmente ocurrió y tenemos un mundo posterior, y llevándonos de nuevo a esa Nueva Orleans de principios del siglo XX, que es sencillamente maravillosa. Así que Entrevista con el vampiro, si no lo habéis visto, en AMC Plus vale mucho la pena. Se pone en el 9. ¿Y en el octavo lugar? En el octavo, Perry Mason. Volvemos a principios del siglo, en este caso a Los Ángeles, en un crimen, en una serie noir clásica en el que todo el mundo tiene algo que esconder, en el que hay muchísimo trapicheo y en el que hay un hombre bueno. No es una gran persona, pero sí es un hombre bueno
de corazón como es Perry Mason, que hace el maravilloso Matthew Rhys. Tenéis 2 temporadas en HBO Max, desgraciadamente ha sido cancelada después de su segunda temporada, pero aún así vale muchísimo la pena que las veáis. Muchos personajes grises en Perry Mason y también 2 temporadas, número 7, Rapa. Sí, Rapa al final es pues exactamente lo mismo que veíamos del noir. Aquí tenemos un noir, pero a la gallega. Y tenemos una de estas series que ojalá duren muchísimas temporadas entre 2 protagonistas en estado de gracia. Un crimen, yo creo que es mejor todavía la segunda temporada que la primera. En la primera todavía estamos presentando los personajes y esa amistad que tienen entre ellos. Nos trasladamos a Ferrol, nos trasladamos al arsenal de Ferrol, al puesto de la Armada, en el que hay una desaparición inicialmente de una responsable de toda la parte de artillería de allí de Ferrol, y volvemos a tener a esos 2 personajes, especialmente Javier Cámara, que está maravilloso. Rapa, las 2 temporadas en Movistar Plus. Perfecto. ¿Número 6? 6 para Star Trek Picard. Picard, la tercera temporada nos ha dado todo lo que los Trekkies queríamos. Posiblemente si os queréis introducir en el mundo de Star Trek, Strange New Worlds, que actualmente se está emitiendo en Sky Showtime, sea mucho mejor serie para entrar, pero aquellos que en su momento disfrutamos con la nueva generación, Star Trek Picard, la tercera temporada, lo han bordado. Es una serie maravillosa. La anotamos. ¿Y en el top 5? En el top 5 tenemos, en el 5, El hijo zurdo, la serie española que tengo más arriba de todo, una serie pequeñita, una serie menor, una serie de una historia del amor incondicional de una madre hacia su hijo, una creación de Rafael Cobos, que tradicionalmente ha trabajado como guionista de Alberto Rodríguez y que es la primera vez que se pone ya no solamente los guiones y la dirección, que a mí me apabulló, la vi de golpe justo antes de entrevistar a Rafael Cobos. La tenéis en Movistar Plus y es para mí la mejor serie española de este 2023. Esta serie merece mucho la pena, ¿eh? ¿En el top 4? En el 4 volvemos a la ciencia ficción y hablamos de una de las grandes sorpresas de la temporada, que es Silo, la adaptación de una novela que originalmente fue un relato autoeditado por su creador, que ha sido una gran superproducción de Apple TV Plus, que nos traslada a un mundo, parece que futuro, después de un apocalipsis, pero en el que hay una civilización, a diferencia de un Mad Max o de cosas similares. Aquí tenemos una civilización, eso sí, más que en un silo, realmente lo que tenemos es en una cueva, en un búnker hacia abajo de 144 niveles, en el cual además no hay ascensores, y eso marca muchísimo la sociedad estatal que se está montando, una sociedad en la que además hay dinero, hay emprendimiento, es una cosa muy curiosa, y en la que se producen asesinatos que tiene que resolver una maravillosa Jessica Ferguson, que ya nos demostró lo bien que lo hace tanto en Dune como en Misión Imposible en las últimas entregas, y que aquí está sencillamente maravillosa. Silo en Apple TV Plus. Muy bien, Apple TV otra vez, con pocas series pero con un contenido de gran calidad. Lo está haciendo muy bien, lo está haciendo muy bien. Y Silo yo la he visto y recomiendo a la gente dar una segunda oportunidad, porque es verdad que hay tantas series que yo vi el primer capítulo y dije, bueno, no está mal, y si le das un poquito de oportunidad, segundo, tercer capítulo, ya te va enganchando, sí, yo y ya no lo dejas hasta el final. A mí el primero me encantó. Es cierto que el primero sirve mucho como precuela de la historia que después nos van a contar, pero es una serie mayúscula y con un diseño de producción espectacular. En tercer lugar, en el tercero, otro diseño de producción espectacular, la adaptación del popularísimo juego The Last of Us. Todo el mundo, especialmente los que habían jugado al videojuego de la PlayStation, tenían mucha curiosidad por ver qué realmente nos puede aportar esta adaptación, y yo creo que lo consiguieron, especialmente con ese tercer episodio que ampliaba muchísimo la información que teníamos previa. Una serie dura, una serie para deprimirnos en muchos de los momentos, pero una serie de mayúsculas, y a ver qué ocurre con la segunda temporada, que creo que nos va a tardar bastante en llegar, sí, conforme están las cosas. Ya anunciaban que iba a ser en 2025, ¿podría ser? Sí, porque al final ellos requieren unas situaciones, lo vemos en las imágenes, ¿no?, de nieve para alguna de las escenas, de exteriores, y con el parón de la huelga de guionistas primero y después de intérpretes, la cosa antes de 1 o 2 años como mínimo, desde luego no vamos a tener. En segundo lugar, una serie de mucho éxito, que con su era cuarta temporada. Cuarta y última temporada para Succession, el gran fenómeno de HBO Max, al menos a nivel de crítica, de audiencia. Por ejemplo, The Last of Us ha hecho mucho mejores números de los que ha hecho, de lo poquito que conocemos, que al final ellos tampoco cuentan más que los números que hacen en Estados Unidos. Succession es la serie de la que yo creo que hablaremos durante mucho tiempo. Yo creo que va a salir en muchísimo, si no imitadores, si inspiraciones a partir de ahí, del tipo de serie que ha hecho Jesse Armstrong, del cual pues todos estamos locos por ver qué es lo siguiente que hace. Una historia familiar, al final es cierto que es una historia de dinero, de codicia, de puñaladas por las espaldas, una serie tremendamente divertida. Cuando entras en el juego hay pocas series con las que te rías tanto, o la que yo personalmente me haya reído tanto. Un humor muy distinto, muy personal y muy humor negro y con muy mala leche, de esta saga familiar de multimillonarios que dominan un imperio mediático, un conglomerado muy a la Disney o al mundo de News Corp que tenía previamente la familia Murdoch, y que se ha cerrado yo creo que de una forma sobresaliente en esta cuarta y última temporada. Por último, ¿qué has dejado en el primer lugar? Pues por último,
por la que debemos empezar. Por último, hay que ver la primera temporada ya, porque en España no se estrena hasta la segunda, hasta el próximo 16 de agosto, pero hay que apuntarla, The Bear. Si os hablaba antes de cómo Succession nos da esa saga familiar, The Bear lo que nos da es un conjunto de personajes que son una familia. Son una familia disfuncional, son una familia complicada, que trabajan en un mismo restaurante en Chicago, y que es una serie que tiene un corazón que yo no encontraba desde Ted Lasso. Una serie en la que no quieres que les salga nada mal, porque le tienes muchísimo cariño a ellos, que te pone de los nervios, de cómo puede ser tantísima tensión trabajando en una cocina profesional. Toda la gente del gremio con la que he hablado dice es la mejor representación que desde luego se hace de lo que es trabajar en una cocina profesional todos los días. The Bear, que aquí no lo han traducido como El Oso, se mantiene con el título original. Tenéis ahora mismo, cuando veáis esto, la primera temporada ya disponible en Disney Plus, y el 16 de agosto llega la segunda temporada, que yo ya he podido ver, que es no sabía lo que mejor que pronto. yo he visto, lo mejor que yo he visto en este 2023. ¿Ah, sí? Lo mejor con diferencia que he visto yo en este 2023. Qué bien, CJ, pues esto ya me deja con muchísimas ganas de llegar justo de vacaciones y empezar a ver. Quería preguntarte también, ¿cómo podemos saber más de Fuera de Series? Pues como siempre podéis ir a la página web fueradeseries.com, allí tenéis todo el contenido, tenéis todos los programas que hacemos, sea mi repaso diario de noticias, nuestro programa tradicional que llevamos 15 años haciendo ya con Jorge y con Don Carlos todas las semanas, que nos tomaremos ahora un descanso durante el mes de agosto, y luego todo el resto de programas que tenemos, nuestras razones para ver, en el que hablamos largamente de una serie para ver si os puede gustar y por qué creemos que vale la pena que gustéis. Hablando precisamente de Star Trek, hacemos el análisis episodio a episodio de la serie que está en emisión. Ahora mismo Star Trek Strange New Worlds, que nos ha dado últimamente unos episodios maravillosos. Todo eso, como te decía, en fueradeseries.com. CJ, hay muchísimo trabajo detrás de Fuera de Series. Yo animo, por favor, a la audiencia a que se asomen, simplemente porque creo que igual sois los más informados de España de las series. Hombre, lo intentamos al menos, llegamos a ello. Al final es cierto que es muchísimo contenido y que el crecimiento que hemos visto en los últimos años de producción es una cosa imposible, pero al menos intentarnos de traeros nuestro comentario sobre las series que todo el mundo está esperando, y sobre todo encontrar esas pequeñas joyas que muchas veces quedan perdidas dentro de la gran cantidad de estrenos que tenemos todas las semanas. CJ, muchísimas gracias, enhorabuena por Fuera de Series, y esperemos volver a verte en septiembre. Aquí estaremos, seguro que sí. Vicente, muchas gracias a vosotros. Bueno, pues señoras y señores, esto ha sido todo. Nosotros ya nos despedimos porque en agosto no tendremos Esplanada. Ha sido un auténtico placer coincidir con ustedes durante estas 2 semanas. Volvemos en septiembre, como siempre, de la mano de nuestro compañero Carlos Espí. Recuerden, si se han quedado con ganas de más, le digo, como siempre, lo bueno se hace esperar.